Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Excelente trabajo en su examen parcial de antropología. Les auguro pues mucho éxito ya para el final de esta clase. Hoy vamos a comenzar a examinar el cuarto y último capítulo de nuestro libro de ciencias sociales, capítulo que está enfocado en la disciplina de la sociología y se titula Sociología o Viviendo en Sociedad, eh, eh, escrito por la doctora Lina Rivera Torres. Es un trabajo reciente de la sociología puertorriqueña. La doctora Lina Rivera Torres también es una destacada feminista puertorriqueña y autora de varios textos que destacan el papel de la mujer en la sociedad puertorriqueña. ¿Qué les puedo decir? Vamos a concentrarnos en explicar cuál es el desarrollo histórico de la sociología. No solamente vamos a estar examinando fechas y figuras claves, sino procesos. ¿En qué proceso en particular? Digamos, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Segunda Guerra Mundial, surgieron diferentes aportaciones, tanto teóricas como resultados de investigaciones concretas en la disciplina de la sociología. Vamos a explorar las perspectivas, que podemos también llamarlas corrientes sociológicas, que se han discutido a través del pasado siglo XX, y también vamos a conocer los paradigmas teóricos clásicos que surgieron durante la Revolución Industrial a finales del siglo XIX y que todavía hoy en día son los que enmarcan los conceptos principales que nos ayudan a definir la conducta humana, que nos ayudan a definir los patrones de comportamiento, que nos ayudan a nombrar las instituciones sociales, económicas, políticas, culturales que hoy en día estudiamos a través de la psicología, de la ciencia política y de la antropología, ¿no? Vamos en particular, durante la discusión de este capítulo de la doctora Lina Rivera Torres, a poner en relieve el protagonismo de las mujeres en la disciplina de la sociología, porque nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que durante todo el siglo XX, desde una perspectiva androcéntrica, es decir, enfocada en el papel de los hombres, se ha minimizado o se ha ocultado las contribuciones de la mujer al estudio de la conducta humana, a pesar de que desde el inicio de la sociología, como una disciplina que estudia las relaciones de producción, las relaciones de poder en determinado contexto histórico, la mujer ha hecho contribuciones tanto en el ámbito teórico como en el ámbito metodológico. Así que estaremos examinando problemas sociales contemporáneos, pobreza, violencia, discrimen, medio ambiente y sociedad, cambios políticos, ¿verdad? Estaremos examinando esos problemas sociales contemporáneos desde una perspectiva sociológica. ¿Cuáles son las premisas básicas, más elementales del trabajo sociológico? Bueno, ya ustedes vieron que en el primer foro para esta última parte del curso van a estar realizando una mirada, van a observar un video corto en el que se encuentra el profesor Thomas en una clase de estudiantes universitarios como ustedes, y él va proponiéndoles diferentes circunstancias, desde que él asesinó a sus hijos, que besó a un estudiante, si hay voluntarios para donar sangre para una causa solidaria,
Y a través de estas proposiciones que hace el profesor en este video, vamos a estar examinando lo que llamamos la construcción social de la realidad. Y es que de la forma en que nosotros nos imaginamos a los demás seres humanos, nos imaginamos las instituciones económicas, políticas, humanas, tiene un efecto real, tiene consecuencias reales en cómo tomamos decisiones, con quién nos relacionamos, por quién votamos, con quiénes nos casamos, dónde estudiamos e incluso dónde queremos vivir, ¿verdad? Y pagar impuestos y participar de otros procesos, deporte, política, religión, ¿no? Así que estaremos entrando a través de ese foro en el impacto que tiene la construcción social. No quiero adelantarle, espero que eso lo disfruten. Por otra parte, vamos a examinar cómo la propia sociedad, ¿verdad? Donde hemos nacido, donde nos hemos criado, y otras sociedades que podemos observar vecinas muy parecidas a nosotros, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, también van a marcar, van a diseñar unos seres humanos que tienen unas diferencias que las podemos observar a simple vista. Es decir, cualquier ser humano puede realizar trabajo sociológico si toma una serie de medidas elementales como guardar sus prejuicios y estereotipos, alejarse, ¿verdad?, de unas preconcepciones sobre cómo tiene que comportarse el ser humano o la familia o un gobierno, para poder hacer observaciones objetivas que nos permitan entender, comprender cada una de las sociedades que miramos. Así que nosotros somos resultado de esas interacciones al interior de la sociedad propia. Podemos observar esas interacciones en otras sociedades y compararlas con la nuestra para llegar a conclusiones. Podemos decir que los patrones de conducta parecerían natural que los menores de edad estén bajo el cuidado del padre y la madre. Podría parecer natural que todos los miembros de una sociedad practiquen o profesen una religión, o que tengan un trabajo asalariado y participen y voten por determinados partidos políticos. Pero nosotros queremos examinar el por qué. ¿Por qué el ser humano tiende a constituir una familia nuclear o extendida? ¿Por qué el ser humano se somete rigurosamente a estudiar 12 años, 16 años, 20 años de su vida para poder ejercer una profesión? ¿Qué está buscando más allá de tener unos ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades de alimentación, de vivienda, de vestimenta? ¿Cómo se desarrollan unos criterios morales? ¿Cómo se desarrollan unos procesos de toma de decisión que tienen que ver, ¿verdad?, con el futuro individual, como tanto el futuro de su familia, de su comunidad y de su país por completo? Pues nosotros partimos de la premisa de que este comportamiento no es natural, sino que es un comportamiento aprendido, algunas veces formalmente aprendido, como lo que ocurre a través de las escuelas dominicales, los cultos religiosos, los rituales y prácticas religiosas, o formal, como lo hacemos a través de las instituciones educativas seculares, proponiendo una serie de temas, ¿verdad? Racionamiento matemático, ciencias biológicas, lengua, y examinamos, ¿verdad?, el progreso que tenemos en ese conocimiento formal y se nos premia o se nos castiga, ¿verdad?, de acuerdo al éxito que tenemos en este proceso de modificar nuestra conducta, de adaptar nuestra conducta para que encaje en otras estructuras económicas, políticas, culturales, como hemos mencionado. Por lo tanto, queremos decir que los patrones de conducta que nosotros observamos, nos casamos, nos divorciamos, cuántos hijos tenemos, hasta qué grado estudiamos, qué tipo de profesión ejercemos, votamos, no votamos,
cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos con otros países vecinos, son resultado de estructuras que nos han ido diseñando, como la familia, como la religión, como todo ese aparato ideológico de la nación-estado. No pienso solamente en el gobierno, obras públicas, la policía de Puerto Rico, los tribunales. Piense en todo ese aparato ideológico de las leyes, el código penal que regula, que penaliza la conducta que se ha definido como criminal, el código civil que regula todas las relaciones familiares, los asuntos privados, los negocios, los códigos de orden público municipales, los reglamentos de salud, los reglamentos de comunicaciones para la radio, televisión, de aviación, de transportación. ¿Cómo todas esas estructuras tienen que ver con quiénes nosotros somos, cómo actuamos, las decisiones que tomamos, ¿no? Y obviamente como estructuras económicas, como lo es el capitalismo, como lo es el socialismo, o economías mixtas, ¿verdad? Economías que tienen elementos socialistas y fundamentos capitalistas, ¿verdad? Afectan quiénes nosotros somos, qué tipo de arte disfrutamos, qué tipo de entretenimiento físico, deporte ejecutamos, con quién nos relacionamos, en qué vecindario escogemos para vivir, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver desde una perspectiva sociológica en la que no asumimos que se da de manera natural, sino producto de estas interacciones humanas, como pueden ver en esa imagen, ¿verdad? El ser humano en medio de una máquina, cómo los efectos de esa máquina, de ese mecanismo social, afecta a quienes somos nosotros. Hay unos conceptos básicos de la sociología, como lo sería el trabajo del sociólogo. ¿Cuál es el trabajo del sociólogo? Pues el sociólogo investiga las relaciones y los patrones de conducta del ser humano en un contexto histórico particular. Nosotros evitamos hacer falsas generalizaciones, generalizaciones y argumentos que no tengan evidencia empírica. Si decimos que observamos, tenemos notas de campo donde se registró la conducta que observamos, fotografías, videos. Si utilizamos, como ya ustedes saben, una encuesta, pues tenemos los resultados de esa encuesta y podemos examinar los patrones de la conducta de las respuestas que nos ofrecieron los sujetos que entrevistamos, ¿no? Así que queremos descubrir, ¿verdad?, cómo esas relaciones humanas cotidianas que a veces pasan desapercibidos construyen unos patrones podemos decir de una sociedad de convivencia pacífica, solidaria, una sociedad donde la convivencia es conflictiva, es violenta. Vamos a estar examinando, ¿verdad? Vamos a tratar de ofrecer unas explicaciones que tengan más que ver con la evidencia que podemos examinar que con una filosofía o con unas meras creencias que todas las tenemos, ¿verdad? Pero queremos distinguir lo que es el estudio científico de la conducta humana de lo que son pues las meras opiniones o creencias de nuestros amigos o familiares, líderes de opinión en las redes, ¿no? La sociología estudia la conducta de dos o más personas. Su definición precisamente trata sobre eso, ¿verdad? El estudio de los socios desde el pensamiento griego, como ya ustedes vieron, es el que está de fondo detrás de todas las ciencias sociales, pero también estudiamos el comportamiento de masas, el comportamiento de la clase obrera, el comportamiento de los empresarios, el comportamiento de los militantes de un partido político o de un movimiento social. Estudiamos organizaciones, así, de hecho, los ingenieros industriales han adoptado toda una serie de técnicas de investigación y de teorías propias de la sociología para poder mejorar los productos y el desempeño de los miembros de una organización
industrial, empresarial, un hospital de salud, ¿no? Así que el sociólogo, más allá de observar la conducta aislada de un individuo, como hace un psicólogo clínico, queremos ver cómo esos humanos logran conseguir las metas establecidas en sus diferentes realidades colectivas, familia, empresa, agencia de gobierno, movimiento social, cooperativa, equipo deportivo, partido político, cómo a pesar de las diferencias que tenemos los seres humanos somos capaces de lograr una serie de metas y logros muy complejos, como por ejemplo reducir la criminalidad, reducir la violencia contra las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, atender con medidas solidarias y justas las poblaciones migrantes, minoritarias. Así que el sociólogo aplica, ¿verdad?, su conocimiento, sus técnicas de investigación a instituciones formales, corporaciones privadas y también movimientos sociales, movimientos pacifistas, movimientos por los derechos humanos, movimientos por la igualdad y en contra del discrimen por género, ¿no? Estaremos observando también varios ejemplos de estos asuntos en la discusión de este último capítulo, Viviendo en Sociedad. ¿Cuál es el origen y el desarrollo de la sociología? Pues la sociología comenzó a estudiar el caos y el desorden que produjeron tanto las revoluciones industriales que ya hemos discutido, así que no tengo por qué, ¿verdad?, ser redundante, la revolución industrial, la tecnología de la máquina de vapor, la producción en masa de alimentos, vestimenta, la necesidad de tener techo, vivienda, ¿verdad?, para una gran masa trabajadora, y las revoluciones políticas, ¿verdad?, cómo ese progreso material económico liberó a unas personas que eran siervos de unos reinados, de unas monarquías, de unos señores feudales, y los convirtió ahora no en sujetos humanos atados a un modo de vida aislado, rural, tradicional, y los convierte ahora en actores urbanos, independientes, libres para vender su fuerza de trabajo. ¿Qué consecuencias trajo eso? ¿Qué cambios trajo? ¿Quiénes se resistieron? ¿Quiénes los promovieron? ¿No? Augusto Comte es a quien llamamos el padre de la sociología actual. Era estudiante de la Politécnica de París, así que estaba en una institución universitaria donde ya se estaban preparando los primeros científicos naturales, los primeros ingenieros, ¿verdad? Ya no solamente era una universidad de carácter de las artes, de la filosofía. Y él además, ¿verdad?, había sido empleado como secretario del conde de San Simón. Usted sabe que conde es un puesto, es una posición aristocrática propia de la monarquía francesa, y sabemos que en la aristocracia pues vivían una serie de cortesanos que no tenían necesariamente empresas, que llegaban ahí por su abolengo, por su herencia, por su consanguineidad, ¿verdad? Heredaban esas posiciones, y era con los que el monarca, los reyes, príncipes consultaban sus decisiones, ¿verdad?, económicas, qué vamos a producir, a quién le vamos a vender, qué tipo de moneda vamos a tener, con quién entramos en la guerra, con quién hacemos la paz. Y desde esta perspectiva, el conde de San Simón, que fue su empleador, su patrono, quien lo contrató como secretario, fue uno de los primeros socialistas utópicos. ¿Y qué quiere decir el socialismo utópico? Bueno, ese socialismo filosófico, también como el que observamos en Tomás Moro, que creía en una sociedad con menos desigualdad social, que redistribuyera la riqueza, que controlara la violencia y la criminalidad, pero como socialista utópico entendía que eso debía dirigirlo una clase privilegiada, una élite intelectual, que hubiera una clase media que fuera la que lograra esa igualdad, pero no excluía que hubiera algún tipo de casta o clase social que se viera forzada
a trabajar. Así que desde esa perspectiva conservadora, socialista utópica, es que se van formando las observaciones de Augusto Comte. Él publica en el 1851 el curso de filosofía positiva, que está seriamente influenciado por sus clases de ciencias naturales, por el método científico, por las primeras observaciones de Copérnico, por las primeras teorías de Descartes, ¿verdad? Y lo que va a plantear es que debemos utilizar el método científico, cuantitativo, que usamos para estudiar la naturaleza, para hacer biología, física, medicina, a la conducta del ser humano. Y por eso es que a la sociología se le conoció como física social y obviamente va a tener un trasfondo conservador.